Muy buenos días, amados hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Jueces. Y vamos a estudiar en esta mañana en el capítulo número 4. Capítulo número 4 del libro de Jueces. Vamos a mirar un poco una familia más. Estamos estudiando la familia con sentido de misión, Jesucristo, arquitecto y constructor. Y hoy que estamos en familia y que tenemos familias nuevas, queremos decirles que creemos firmemente que Dios obra a través de las familias, que Dios desarrolla su plan y su propósito a través de la familia y que la familia es el núcleo fundamental a través del cual Dios gobierna y a través del cual Dios ejerce su propósito y su gracia. Vamos a Jueces capítulo 4 y vamos a ir mirando una familia más. Hemos visto varias familias de la Biblia. La mayoría de estas familias nos han dejado lecciones grandes porque hemos procurado revisar algunos aspectos que normalmente no revisamos de la vida de ellos para tener lecciones prácticas para nosotros. Cuando estudiamos las familias de la Biblia, como en este caso, queremos revisar lo que la Biblia dice de ellas, queremos ver qué Dios honra de ellos, pero también nos gusta ver en qué se equivocaron. ¿Por qué es importante saber los errores de ellos? Para decir, mire, tanto que se creía, o para decir, me puede pasar a mí, o me puede estar pasando, o Dios los usó a pesar de ello, pero tuvieron consecuencias y debemos estar atentos para corregir. Vamos a estudiar Jueces capítulo 4 y capítulo 5 en esta mañana. ¿Alguna vez, hombres, han sentido miedo por algo? ¿Qué les asusta? Hay hombres que dicen que les asusta cuando la esposa dice, lo sé todo. Cuando les dice, lo espero temprano. Pero hay muchas cosas que a los hombres nos asustan. Normalmente se piensa que los hombres son muy valientes, que no tienen miedo por nada, pero hay algunos que tienen mucho miedo. Y todos en algún momento hemos tenido miedo. ¿Qué nos asusta, hombres? ¿Qué les asusta? He visto a algunos subirse en las sillas cuando ven un pequeño animal por ahí en la sala. He visto a algunos huir aterrados ante un desafío. Y hemos visto y nosotros mismos hemos visto cómo a veces ante un desafío nos hemos intimidado y nos hemos quedado paralizados. Es decir, los hombres también sufrimos de miedo. ¿Por qué? Porque somos finitos y somos comunes. Dios hizo que hubiera miedo en el hombre para que ese miedo lo dirija Dios al hombre para que él se acerque al Señor. Jueces capítulo 4, versículos 6 al 8. Todos con sus Biblias abiertas. El título de la enseñanza en esta mañana es El miedo me devora. El miedo me devora. Pero no es por Débora. Es cuando el miedo se vuelve paralizante, cuando el miedo nos ataca y no sabemos qué hacer. Pero casualmente vamos a hablar de Débora. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Nectalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Nectalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti el arroyo de Sisón, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. La historia de esta mañana es la historia de dos jueces del periodo de los jueces en el pueblo de Israel. Y es la historia de dos jueces que están convocados para libertar al pueblo de la esclavitud de los cananeos, pero vamos a hablar de una familia o de varias familias que intervienen en la historia y cómo solucionan o cómo enfrentan esta situación. Vamos a contextualizar un poco. El pueblo de Israel estaba oprimido por muchos pueblos vecinos que les atacaban. Eran pueblos violentos, guerreros, la mayoría eran nómadas que les atacaban sin piedad y les invadían. ¿Qué debieran hacer los israelitas cuando estaban siendo atacados? ¿Qué se esperaba que hicieran?
Si a uno lo atacan, ¿qué se espera a nivel civil o a nivel público que se haga? Responder, ¿cierto? ¿Y responder cómo? Defendiéndose para que hubiera libertad en la nación. Había una guerra de los cananeos contra el pueblo de Israel. ¿Sabe cuántos años llevaban atacándolos y oprimiéndolos los cananeos? ¿Un mes? ¿2 meses? ¿5 años? ¿Cuánto aguantaría uno que lo molesten, lo ataquen, lo opriman y uno no prepararse para defenderse? ¿Saben cuánto tiempo llevaba el pueblo oprimido por los cananeos? 20 años. 20 años. Dios había levantado jueces para que los libertaran, pero uno de los hombres encargados para libertar al pueblo estaba con miedo, al punto de devorarlo el miedo y el terror. 20 años. ¿Aguantaría usted 20 años un problema sin solucionarlo? Es importante que tomemos conciencia de eso, porque aquí nos va a hablar de unos hombres, en este caso de Barak, que era guerrero y era valiente. Era valiente como guerrero, pero llevaba 20 años sin tomar acción. ¿Qué tan valiente sería? ¿Qué opinan de un hombre valiente que tiene un problema 20 años y no lo ha solucionado? Que deja pasar el tiempo y deja pasar el tiempo, que de pronto dice, Dios me ayudará, confío en Él, yo espero que Dios obre, yo creo en Dios, Él es poderoso, pero Él no toma acción. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Sin embargo, era un valiente guerrero. Tenía condecoraciones, había sido honrado como guerrero, había sido llamado como juez, pero estaba permitiendo que el tiempo pasara y no se solucionara un problema. Y aquí ya comenzamos a pensar un poco en algunos problemas que tenemos en nuestros hogares. ¿Qué tiempo llevan ustedes con ese problema que están experimentando? A veces uno tiene problemas que están comenzando, ¿cierto? Que surgen en la semana y no se les da manejo, y luego como no se les da manejo pasa un mes, pasan 2, pasan años, ¿y qué decimos? El otro año será. Después lo afrontamos, después lo solucionamos. Pero aquí en este caso llevaban 20 años sin dar una solución. ¿Qué habían hecho los reyes cananeos? Fortalecerse, armar su ejército y estar cada vez más inclementes contra los judíos atacándolos, porque ellos no se defendían. Y cuando el enemigo ve que no nos defendemos, ¿qué hace él? Prevalece, ¿cierto? Se hace más fuerte, se hace más robusto y atemoriza porque no tenemos acción o no solucionamos ese problema que se nos está presentando. Los cananeos atacando. Dice la Biblia que entonces Dios le dijo a Barak que fuera a la guerra, pero Barak no puso atención. ¿Cuánto tiempo estaba Dios diciéndole a Barak que fuera a la guerra? No sabemos, pero el problema tenía 20 años. Si el problema tenía 20 años, entendemos que Dios ya le había dicho en varias oportunidades. ¿Qué había dicho Barak? Bueno, como un buen reformado, ¿qué diría? Pues Dios es soberano, yo confío en Él. Yo voy a orar los domingos y espero que Dios me solucione el problema. Yo estoy confiando que Dios haga la obra y me respalde y me solucione, pero no había tomado acción. Vamos al capítulo 4 que estamos leyendo. Dice, y envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam. ¿Quién lo mandó a llamar? Débora. Débora era otra profetisa. De los 12 jueces que hubo en ese periodo, Débora era otra profetisa. Y dice que lo mandó a llamar. Ella era una líder también jurídica, era una líder judicial del pueblo y mandó a llamar a Barak. ¿Qué le pensaba decir a Barak? ¿O qué le dijo? Miren la pregunta del versículo 4. No te ha mandado, es decir, no se da cuenta, no toma conciencia que Dios te ha llamado para libertar al pueblo de la esclavitud. Es decir, ¿cuántas veces tengo que decirle? Ese llamado ya es un poco fuerte, ¿cierto? Porque es una pregunta como diciéndole, tome conciencia, no es la primera vez, Dios te ha llamado y te ha dicho, reúne a tu gente y reúne al pueblo, consigue 10,000 hombres y yo atraeré a Císara, el enemigo del pueblo, que era el militar guerrero del ejército cananeo, para que usted lo derrote en el arroyo de Cisón.
Miren lo que ya Dios le había dicho a Barak. Le había dicho, usted está llamado para ir a libertar al pueblo de la esclavitud de los cananeos y yo le voy a dar victoria. Simplemente reúne el ejército, preséntese en un lugar para la batalla y yo voy a derrotar a Sísara y a Jabín y usted podrá tener la victoria. ¿Qué había hecho Barak una y otra vez? ¿Por qué no había afrontado el problema si tenía garantía de victoria? Porque estaba con miedo. El miedo lo devoraba. El miedo lo devoraba y no sabía qué hacer. Pero aquí en esta oportunidad Dios le dice de nuevo, vaya porque yo le voy a dar la victoria. Y miren lo que sigue diciendo, versículos 8 en adelante. Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. ¿Qué opinan de esa respuesta que da Barak a Débora? Débora no era la esposa, no era su amiga, era una juez de Israel. Era la líder judicial que estaba convocando al pueblo diciéndole, levántense porque hay una batalla de 20 años que estamos perdiendo y no hemos tomado acción. ¿Qué habían hecho los hombres durante todo ese periodo, 20 años que han pasado? Se reunían a tomar café y decían, el problema está serio, ¿cierto? Es duro, ¿no? Nos está dando duro los de Canaán, ¿no? Pero algún día Dios nos libertará. Se reunían en las esquinas los sábados y decían, venga, tomamos café. ¿Qué opinan de la nueva estrategia de Sísara? Es fuerte, ¿cierto? Pero confiamos que Dios nos va a libertar. ¿Le estaban dando solución al problema? Estaban inactivos, estaban pasivos, hasta que Dios levantó a Débora, una mujer valerosa, guerrera y juez, y una mujer que no tuvo temor de llamarle la atención al mismo ministro de guerra o al mismo encargado del ejército que era Barak. Imagínense un encargado del ejército con miedo, el que dirige las tropas con miedo. ¿Y saben qué respondió? Le dicen, yo sí voy, pero si tú vas conmigo. Si tú no vas conmigo, no voy. Se quiere llevar a la juez para que lo defienda y para que lo represente. ¿Y ella qué le dice en el versículo 9? Iré contigo. ¿Qué esperaba Barak que dijera ella? No, yo no voy. Es que yo soy una mujer y soy frágil y me da temor ir a la guerra. Entonces tendría Barak una muy buena justificación diciendo, pues como yo pedí apoyo y no me van a apoyar, pues no voy. Lo que Barak le está diciendo es, la guerra es muy fuerte, los cananeos están armados, ¿usted se atreve a ir porque quiere que yo vaya? Pues vayamos los dos. Si usted es tan valiente y me está retando a ir, vayamos los dos. Posiblemente Barak estaba diciendo, ella no va a ir. Sin embargo, ¿qué dijo ella? ¿Cómo es este tipo de mujer? A ella no la devora el miedo, ella es valiente, es valerosa, pero ella le dice, versículo 9, se me perdió por acá. Voy a leerlo acá. Versículo 9, ella dice, que aquí se me perdió. Iré contigo. Pero dice además algo más. No será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora fue con Barak a Cedes. Miren lo que ella dice, listo, si usted no puede ir solo, yo voy. Si usted le da miedo, yo voy. Yo soy valiente, pero le quiero decir lo siguiente, la batalla se va a ganar. Pero como la batalla se va a ganar, no va a quedar honrado usted como hombre, que fue el ganador de la guerra, de la batalla, sino que una mujer será la honrada como la pionera, o como la vencedora, o como la heroína. Miren lo importante de la acción acá. Tú tienes miedo, yo no tengo. Yo quiero obedecer, tú no quieres obedecer. Ok, vamos. Vamos, pero no va a ser la honra tuya, sino para ti será la vergüenza. ¿Y qué dice la Biblia? Se levantaron y fueron. Es muy importante lo que está sucediendo porque Barak está con miedo ante una amenaza tan latente y tan extensa y no se ha atrevido a darle solución. En el versículo 9 dice, y levantándose Débora, lugar que no le correspondía a ella, que era ir a la guerra, tarea que no le correspondía a ella, se levantó y se fue, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres, y Débora subió con él. Hasta aquí la historia va muy interesante porque Barak asumió el reto de ir a libertar a la nación. Pero lo primero que hizo Barak fue
despreciar a Débora y despreciar el encargo que Dios le había dado. Lo primero que Dios nos va a decir acá es, Jabín el rey cananeo había menospreciado a Débora y había enfilado artillería fuerte contra Palestina, contra Israel, para destruirla y para invadirla muchas veces. Jabín es un rey poderoso, se ha armado, tiene 900 carros cerrados, que esos eran casi como 900 tanques de guerra hoy en día para atacar. Los carros cerrados eran la mejor artillería que tenía un ejército para defenderse y con 900 carros atacaban al pueblo de Israel. Se habían hecho muy fuertes, muy valerosos, por una simple razón, porque los israelitas estaban dormidos, estaban con miedo, estaban quedados. Y cuando uno se duerme, camarón que se duerme, no se despierta. Jabín estaba despierto, Císara estaba despierto y Barad estaba dormido, estaba quedado y estaban sufriendo las consecuencias. Débora es valerosa y va a llevarse a este hombre para que la acompañe y arranca el camino de la victoria. Vamos a continuar leyendo cómo dice la escritura. Versículo 12. Versículo 10. Juntó 10,000 hombres y Eber-Seneo de los hijos de Ohad, suegro de Moisés. Ese dato es muy importante, va a aparecer por acá. Eber-Seneo, de otro pueblo que no es cananeo, sino un pueblo seneo, de los hijos de Joab, suegro de Moisés. ¿Se acuerdan Moisés de qué pueblo era? ¿El suegro de Moisés de qué pueblo era? Madianita. ¿Se acuerdan? ¿Estuvieron la semana pasada? El suegro de Moisés era madianita y este hombre, Eber, era madianita. Se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaín, que está junto a Cedes. Todo esto que nos está contando la escritura es una estrategia de guerra. Jabín tiene un líder militar, un jefe de campaña que se llama Císara, está armado hasta los dientes y como los hebreos no se defienden, están atacando más fuerte. Pero tienen un aliado que se llama Eber, de otra tribu de los ceneos, y Eber de los ceneos se apartó simuladamente de los ceneos para comprar o obtener una propiedad en el camino para poder refugiar a alguien si se escapaba y poderlo guardar o resguardar como una estrategia de guerra. Es decir, los enemigos están armados hasta los dientes con las estrategias funcionando, con todo el plan militar funcionando. ¿Y qué están haciendo los hebreos? Dormidos. Miren lo interesante, los enemigos despiertos y los que están siendo invadidos dormidos. Dice la Biblia en el versículo siguiente, y había plantado sus tiendas en el valle de Saananín que está junto a Cedes. Vinieron pues a Císara las nuevas de que Barad, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Císara todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba desde Aroset Goín hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barad, hombre, todavía no está despierto, está con 10,000 hombres pero sigue dormido. Le dice, levántate, despierte, porque este es el día que Jehová ha entregado a Císara en tus manos. El mismo día de la batalla, Barad sigue dormido. Hombres, despierten los esposas. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Ahora, cuando ella le hace ese tipo de pregunta, es una pregunta que Barad ya tiene la respuesta. Y que Barad no tiene la respuesta ahora, la tenía desde antes. Solo que la ha pasado por alto y él se ha quedado dormido. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Es decir, Dios ya no está delante y usted se quedó. Dios está delante ejecutando la estrategia de victoria y usted sigue dormido, sin visión, sin estrategia, sin criterio, esperando que una mujer lo despierte. ¡Levántate! No sé si a algunas mujeres esta expresión les es familiar, despertando a su esposo a las 9 porque está ya un poquito tarde para comenzar el día. ¿Sí? Mi amor, son las 9, no tenemos lo del desayuno. Las cuentas nos acosan, los hijos necesitan. Levántate. Ya salió el sol, ya es casi mediodía y tú todavía estás pensando que vas a madrugar. Levántate.
¿no ha salido Jehová delante de ti? ¿Cuántas veces ya Débora le ha dicho eso? ¿Por qué Barak no se despierta? Era un hombre militar, pero estaba dormido. Y continúa la Biblia diciendo, y Barak descendió al monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara y a todos los carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Miren, el jefe del ejército enemigo huyendo a pie y no fue apresado por los 10,000 hombres de Israel. ¿Cómo les parece? Esto parece como una vergüenza, ¿cierto? Está terminando el día de batalla y Barak, ¿cómo sigue? Dormido, lleno de miedo. Vieron a Sísara que se bajó del carro, comenzó a caminar despacio y no lo siguieron para rematarlo ni apresarlo. Es decir, que pase lo que pase, yo confío en el Señor. Yo estoy a salvo. Y luego dice, mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno, pero Sísara huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Heber Seneo, porque había paz entre Javín y el rey de Azor y la casa de Heber Seneo. Barak se ocupó de matar a los soldados enemigos y al ejército enemigo, pero no se ocupó del jefe de la banda. ¿Qué hace un estratega militar entrenado? ¿Cuál es el objetivo primero? ¿Qué dicen los códigos de guerra? Se ataca primero a la cabeza, se ataca al capitán, se ataca al rey, se ataca al principal y luego el ejército queda doblegado. Pero ellos se ocuparon de matar a todos los hombres, de detenerlos, de asesinarlos, pero Sísara quedó con vida. ¿Cómo se llama esa batalla? ¿Una batalla ganada o perdida? Perdida. La perdió Barak, pero dice, Sísara huyó a la tienda de Yael, mujer de Heber, y se refugió allí porque era una estrategia de escape y de protección. No era casual. Heber había comprado las tiendas en ese lugar como previendo una estrategia de escape o porque ya conocían a Barak. Barak es un dormido, no nos va a atacar. Así que confiados estamos. Si algún día nos ataca, no va a matarnos, nos va a dejar huir porque no tiene la valentía, la estrategia y la visión para atacarnos. Entonces tú huyes y vienes y te escondes en mi tienda y allí yo te protejo. La estrategia está funcionando perfectamente. Sísara está refugiado, Heber está confiado y todos están ganando la batalla, los enemigos. Y saliendo Yael a recibir a Sísara le dijo, ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor. ¿Quién otro está con miedo? Hoy se nos llenó de hombres miedosos. Sísara, Javín y Barak. Javín le tiene miedo a Débora. Barak le tiene miedo a Dios. Y Sísara le tiene miedo a Yael. Y saliendo le dijo, ven Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella lo cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des un poco de agua porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio a beber y le volvió a cubrir. Y le dijo, estate en la puerta de la tienda y si viniere alguno y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. ¿Por qué le dice que lo guarde y lo escolte? Porque tiene mucho miedo. Noten lo interesante, Sísara no le tuvo miedo a Barak, que era el jefe del ejército hebreo. ¿A quién le tiene miedo? Y tiene miedo que lo mate. Y luego dice la Biblia, pero Yael, la mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano se lo acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y le enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado y así murió. ¿Tenía razón para tenerle miedo? Dice, y siguiendo Barak a Sísara, todavía no la ha podido encontrar. Y eso que iba a pie. Yael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré el varón que tú buscas.
porque tenía temor a encontrarlo y que lo atacara. Te mostraré el varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y que Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Y abatió Dios aquel día al rey, a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. ¿Quién fue el que derrotó a Sísara y a Jabín? Dios. ¿Qué tenía que haber hecho Barak solamente? Confiar, obedecer, ir a la guerra. Dios le dijo anticipadamente, no tienes que hacer nada, simplemente ve a la guerra, reúne unos hombres y la victoria está asegurada. Y ni siquiera así se levantó para ir, sino que se quedó dormido y no fue. Amados hermanos, muchas circunstancias están pasando aquí. Dios está dando palabra, Dios está llamando, y los hombres que debían estar en pie y asumiendo el liderazgo están dormidos, y hay mujeres que se están despertando para decirles, tome acción, porque si no nos invaden y no queremos morir en medio de esta condición. Vamos a Jueces capítulo 5, versículo 12 en adelante. Versículos 8 en adelante. Dice, cuando escogían nuevos dioses, la guerra estaba a puertas, se veía escudo o lanza entre 40,000 en Israel. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel, para los que voluntariamente os ofrecisteis, entre el pueblo load a Dios. Y luego más adelante, en el versículo 12 dice, despierta, despierta. Aquí da a entender que Débora es la que les está diciendo, despierta, despierta, entona cántico, levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijo de Abinoam. Nuevamente en el cántico que se entona después de la victoria, se registra que se le tuvo que decir a Barak que se levantara, que se despertara y que tomara acción porque había cautivos, y él como jefe del ejército era responsable de libertarlos. Entonces, dice la Biblia, marchó el resto de los nobles y el pueblo de Jehová marchó por él en contra de los opresores. Aquí nos está diciendo cómo se dio la estrategia de guerra y cómo se reunió a los 10,000 hombres. Dios le dijo a Barak, reúne 10,000 hombres. ¿Cómo tenía que hacerlo? ¿Qué debía hacer el primero? Mandar un mensaje y decir, el que quiere ir a la guerra, reúnese en tal lugar y por favor defienda nuestra nación. Debía ponerse al frente de batalla, debía ir primero, debía despertar y levantarse e ir. Pero dice la Biblia que marchó el resto de los nobles, es decir, hombres poderosos, hombres empresarios, hombres de alto estatus social en el pueblo, fueron a la guerra diciendo necesitamos que nos libertarnos o liberarnos de la opresión de los cananeos. ¿Quién fue la persona que convocó al ejército y al pueblo para liberarse? Una mujer, no un hombre. Luego dice, de Efraín vinieron los radicados, de Amalek, en pos de ti, Benjamín, entre tus pueblos. De Maquir descendieron príncipes y de Zabulón los que tenían vara de mando. Es decir, todos los que habían sido convocados, los valientes, los radicales, los fuertes, los resistentes, se levantaron y fueron ante el llamado. Caudillos también de Isaacar fueron con Débora, y como Barak también Isaacar se precipitó a pie en el valle entre las familias de Rubén. Hubo grandes resoluciones del corazón. Noten lo que estaba pasando. El pueblo estaba intimidado y debía haber un hombre que los llamara a levantarse. Ese hombre que debía llamarlos no lo hizo. Dios levantó una mujer. Y como esa mujer los llamó a levantarse, ahora se están levantando todos. Miren el efecto del trabajo de una persona y el efecto del valor y el compromiso de alguien. Con uno nomás que se levante, es posible que otro se levante. Pero con uno que se acobarde, todo se acobarda. Se levantaron los valientes, los príncipes, los nobles, hicieron grandes resoluciones del corazón. Es decir, tenemos miedo, llevamos 20 años sin tomar acción, nos han cogido ventaja, pero nos vamos a levantar y les vamos a derrotar. Dios está con nosotros. ¿Quiénes hicieron eso? Los hombres. Pero mire lo que dice acá, ¿por qué te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños? Algunos no quisieron levantarse. Debiendo levantarse, se quedaron en los corrales, diciendo, pero es que ya hay muchos hombres que van a la guerra. Alguien tiene que cuidar las ovejas y ordeñar las vacas y hacer el café y estar pendiente de la logística.
que vayan ustedes que son fuertes y que ya son muchos, nosotros nos quedamos aquí. Los que se quedaron con excusas fueron reprendidos por Dios en este cántico, diciendo, ¿por qué se quedaron? ¿Qué se quedaron haciendo? Cuidando las ovejitas. ¿Pero por qué se quedaron? Porque tenían miedo de ir a la guerra. Amados hermanos, siempre que se convoca una tarea dentro de la iglesia o dentro de la sociedad, algunos son tan valientes que enseguida buscan como excusa quedarse cuidando las ovejas. Y no van porque no tienen la grande resolución de ir. Dice, hubo grandes propósitos del corazón, pero ellos decidieron no ir. Versículo 17. ¿Quiénes más se quedaron? Galaad se quedó al otro lado del Jordán. Y Dan también se quedaron porque se estuvo junto a las naves, es la reprensión. Ellos dijeron, hay que estar alguien cuidando las naves y las vamos a proteger. Pero ¿qué era lo que ellos estaban pensando? Si nos atacan y llegan hasta el litoral, tenemos la embarcación lista para escapar. Estamos listos para escapar. Es decir, pese a que algunos se levantaron con valentía, muchos otros se quedaron llenos de miedo y de cobardía. Y se sacaron muy buenas excusas. Es que yo ya estoy mayor, es que hay muchos los que van a ir a la guerra, es que hay otras cosas que atender. Mejor que vayan ustedes y nos cuentan cómo les va. Y si necesitan refuerzo, nos avisan que estamos listos para huir. ¿Por qué se estuvo junto a las naves? Se mantuvo a la ribera del mar y se quedó en los puertos. Noten las denuncias que Dios hace contra un grupo de hombres de varias tribus. Dormidos, quedados y cobardes. Esa es la denuncia que Dios hace. Habían grandes necesidades y ellos ni siquiera se daban por enterados. Amados hermanos, ¿cómo podemos evaluar esta historia? Podemos evaluar que hay situaciones en la vida y en la sociedad, en la iglesia, en la familia, cuando hay evidentes problemas y aquellos que deben tomar liderazgo no lo toman. Y pasa el tiempo y nos invaden las problemáticas y se vuelven a veces insostenibles y alguien tiene que decir, a ver, ¿nos vamos a dejar invadir? ¿Nos vamos a dejar destruir? Alguien tiene que levantarse. ¿Quién se supone debe hacerlo? Un hombre, o el hombre, o los hombres. Se supone, pero aquí no lo hicieron, aunque eran hombres los que los atacaban, los hombres encargados de libertarlos están dormidos. Entonces, ¿quién tuvo la batuta? Una mujer. Y esa mujer convocó al pueblo, se levantaron muchos, pero pese a que iba una mujer a la guerra, otros hombres se quedaron dormidos. Lo que está diciendo aquí es, si un hombre se levanta y otros lo acompañan, ¿quiénes debieran ir con él? Todos los hombres debieran ir. Pero a veces vemos peligro y decimos, no, pero ya van 3 ahí, con eso es suficiente. Pero venía un ejército poderoso contra ellos y otros muchos se quedaron. Dice el pueblo de Zabulón, mire lo que dice acá en el versículo 18. El pueblo de Zabulón expuso su vida a la muerte y Neftalí en las alturas del campo, y vinieron reyes y pelearon, y entonces pelearon contra los reyes de Canaán. Pelearon, mas no llevaron ganancia alguna de dinero, pero Dios les dio la victoria. Amados hermanos, muchos expusieron la vida. Este cuadro registra lo que sucede en las familias o lo que sucede en las iglesias. En las iglesias todos tenemos la obligación y el deber de servir y de trabajar en defensa de la obra del Señor. Pero cuando convocamos quienes quieren colaborar, ¿cuántos vienen? Pocos vienen. Y los pocos que vienen, ¿qué dicen? Pues yo voy un rato, o cuente conmigo solo un día, o conmigo cuente solo una vez, o yo ya vine y cumplí mi parte, ahora le toca a otros. Lo que está diciendo aquí es, todos debemos levantarnos, e incluso al punto de exponer nuestra vida. ¿Por qué Barak no había ido si era un soldado valiente para la guerra? Porque él sabía que ir a la guerra con un ejército entrenado le podía costar la vida. Ahora, ¿no era para eso que se había entrenado? ¿Quién dijo que a un soldado le da miedo morir? ¿Recuerdan los eslogans del ejército? ¿Vencer o morir? ¿O hasta la muerte? ¿O morir antes que vivir? ¿Por qué estos soldados hebreos, si Dios les había dicho van y van a ganar, yo les aseguro la victoria, ellos estaban con miedo? Pero es lo que pasa en nuestra vida diaria, amados hermanos. Dios anticipadamente nos ha dicho, yo estoy contigo,
no te dejaré ni te desampararé. Eres conmigo más que vencedor. ¿Tenemos esa garantía? ¿La tenemos después de ir a la batalla o antes? Muy bien. ¿Por qué no vamos? ¿Por qué dejamos crecer el problema año tras año diciendo es que me da temor y no asumimos el rol o el deber de ir a la batalla porque tenemos miedo y nos sentimos cobardes? ¿Por qué mientras algunos exponen su vida, nosotros dejamos solos al otro equipo de trabajo y no vamos pensando que sobra nuestra ayuda o que no es útil o que no es importante? ¿Por qué si vemos que algunos se levantan y obran y trabajan bien, por qué no nos unimos a ellos? Lo que está diciendo la Escritura es, el enemigo está unido y nosotros estamos divididos. Y una casa dividida no puede prevalecer. ¿De cuáles eres tú? ¿De los de Galaad? Los de Galaad dijeron, no se preocupe, yo tengo el carro listo, tengo las llaves y si hay que escapar, yo manejo. O de los de Rubén. Los de Rubén dijeron, nos encargamos de llevarles el refrigerio, nos encargamos de tomar la leche y de cuidar los rebaños, porque pues ustedes se van a cansar y necesitan apoyo. Entonces nosotros nos encargamos de los recados. ¿De quiénes son ustedes, amados hermanos? ¿Son como Dan? ¿A quién se parecen ustedes? Hombres. ¿De los que hacen resoluciones firmes de corazón? ¿De los que toman propósitos serios de corazón? ¿De los que dicen la guerra está difícil pero vamos? ¿O de aquellos que dicen nos vamos a quedar un poco porque tenemos miedo? ¿Están respondiendo? Yo fuera a la guerra, pero es que me da miedito. Yo fuera a la guerra, pero es que me recomendaron no exponerme mucho. Yo fuera a la guerra, pero es que estoy con medicamentos, estoy con tratamiento. Prefiero no ir, que vayan otros, o que vayan los más jóvenes, o que vayan los mayores, o que vayan algunos y yo me quedo. Dice la Biblia, algunos se quedaron. Y esa palabra, dormirse, quedarse, dormido, es muy diciente en el capítulo. En los dos capítulos, en varios lugares dice levántate. ¿Cuántas veces? Si quieren, búsquela cuántas veces en los dos capítulos dice levántate. Y no es una vez, muchas veces. Ahora, siempre levántate está en boca de una mujer, que es muy interesante. Nunca un hombre dice levántate. Parece que las mujeres son las que tienen que lidiar más con hombres que no se levantan y que están dormidos y que se quedan. Pero aún así, si fuera la esposa o una mujer que nos llama, ¿qué debemos hacer? Levantarnos e ir al lugar, no quedarnos por proteger nuestra vida. ¿Eres tú de los que expones tu vida asumiendo el desafío? ¿Eres tú de los que confías en el Señor? ¿Eres tú de los que haces resoluciones firmes del corazón? Miren el capítulo 5, versículo 15. Hubo grandes resoluciones del corazón. ¿Quiénes hicieron las resoluciones firmes y fuertes en el corazón? ¿Los que se quedaron o los que se levantaron? Los que se levantaron. ¿Qué significa una resolución grande de corazón? ¿Qué significará? Mujeres, ¿qué significará que un hombre haga una resolución grande de corazón? ¿Se acuerdan la resolución de Josué? Si ustedes quieren servir a otros dioses, vayan, síganlos, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el domingo siguiente no vino a la iglesia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Cuentan conmigo, pero el siguiente mes no vuelvo. Suele pasar así, ¿cierto? Como Barak, que una y otra vez Dios le ha dicho, levántate, hombre, hay manera de ganar la batalla, yo les voy a dar la victoria, pero ellos se quedaron dormidos. ¿Saben cómo Dios derrotó a los del ejército de Císara? Levantó una tempestad y cayó tanta agua y tanto lodo que los carros no podían rodar y los soldados tuvieron que bajarse de los carros. Císara le tocó escapar a pie en medio del lodo y los soldados hebreos lograron matar a los cananeos. Es decir, ¿qué hizo Israel para liberarse? Vamos al versículo 24 del 5. Bendita sea entre las mujeres Yael,
Esa mención de bendición, ¿para quién debiera haber sido? Este es el día de la entrega de los honores a los que ganaron, a los que batallaron. ¿Quién debiera estar ahí en el podio recibiendo la medalla? Barat, pase al frente, tenemos un excelente ministro de guerra, valeroso, valiente, nos convocó a todos, ganamos la batalla por la estrategia militar suya. Usted ha sido un hombre bendito y selecto entre todos los hebreos. Pero dice, bendita seas tú, mujeres, entre todas las mujeres de los ceneos, no de los cananeos, ni de los hebreos. Bendita sea entre las mujeres, Yael, mujer de Eber Ceneo, sobre las mujeres bendita sea en la tienda. ¿Qué opinan, hombres, de eso? El ejército está recibiendo los honores por haber vencido en la batalla. ¿Y a quién se puso en el podio? A una mujer extranjera que ni sabíamos que existía, que vivía en una tienda campestre a las afueras de las ciudades, que no sabíamos que existía, pero para sorpresa de ellos, se quedó varada esperando que lo pasaran al podio a recibir la medalla. Porque a veces pensamos que merecemos cosas cuando realmente no. Él pidió agua y ella le dio leche. Y va a narrar toda la estrategia de guerra. ¿Quién sí tenía una estrategia de defensa? ¿Cómo ella, en lugar de agua, le da leche? Porque ella era muy generosa. Le dio lechecita tibia, que es un excelente somnífero. Él estaba cansado, agotado. Ella fue y lo arropó. Le dio lechecita y se tendió en la cama. Y ella tenía una estaca lista para defender a Israel y para librar el honor, ¿saben de quién? De Barat, el valiente guerrero de Israel. Tendió su mano en la estaca y su diestra al mazo de los trabajadores y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó los sienes, cayó encorvado entre sus pies. Quedó tendido entre sus pies, cayó encorvado, donde se encorvó, allí cayó muerto. Amados hermanos, esta es una historia de no te lo puedo creer. Un excelente militar hebreo dejó escapar al objetivo principal, no fue capaz de matarlo, no fue capaz de seguirlo, y luego tiene que una mujer matarlo y llegar y decirle, mira, acá está el hombre que usted busca. En el día de los honores recibió el honor ella y no él, y quedó avergonzado y quedó registrado que no tuvo el valor para defender a Israel. Dice la Biblia que incluso la madre de Sísara y todas las demás mujeres respondían que Débora y Yael habían sido las personas que habían derrotado a Sísara, su propio rey o su propio militar. Amados hermanos, usted puede decir, o podemos decir, qué bueno que Yael fue una mujer valiente. Claro que sí, una mujer ejemplar y valiente, honrada por el Dios de los hebreos como una mujer que los defendió de este gran militar y perverso hombre. Pero ¿para quién era el encargo que se había dado y se había repetido? ¿Quién debía, cuando la Biblia honra a Yael, a quién está deshonrando? Cuando la Biblia honra a Débora, ¿a quién está deshonrando? Yo he escuchado hombres que dicen, es que yo tengo una mujer valiente, yo tengo una mujer de armas tomar. Y eso es una honra para la esposa. Qué bonito. Siga así. No tome valor, no tome conciencia, no se levante y verá que esa mujer de armas tomar, pues recibe la honra que le corresponde a usted y cumple la obligación que le corresponde a usted. Por quedarse dormido y no levantarse y no asumir la responsabilidad. ¿Por qué Barak se quedó dormido? Porque tenía mucho miedo. Y cuando el miedo nos devora, dejamos que las cosas pasen y no tomamos acción. Amados hermanos, aquí la historia es honrosa para dos mujeres que tuvieron valor y libraron al pueblo de Israel de la esclavitud. Una nacional y una extranjera. ¿Quién dijera que una mujer extranjera estuviera en defensa del propio pueblo de Israel porque no había hombres? Ahora, no, sí había hombres, muchos hombres, pero todos estaban
Dice la Biblia que termina el capítulo diciendo: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Desprecio, desconfianza y desobediencia vemos de parte de Barak. Barak es un hombre entrenado para la guerra, pero vemos que desprecia la voz de Dios una y otra vez. Desprecia el encargo que le llega por parte de Débora, pero también vemos que desconfía notablemente del Señor. Amados hermanos, podemos ser muy valientes para muchas cosas, podemos tener mucho conocimiento, pero si despreciamos la voz de Dios, si desobedecemos y desconfiamos, no vamos a tener ningún resultado. Pero esperamos recibir honra. La Biblia dice que al que honra, honra, pero al que deshonra, deshonra. Aquí en este capítulo nos muestra que entre las mujeres hay benditas y entre los hombres hay benditas, pero que los hombres aquí están siendo censurados. Debiéramos revisar, amados hermanos, porque a la luz de la Escritura, nosotros tenemos que considerar cómo estamos frente a nuestros deberes. Creo que toda esta serie nos ayuda para entender cuál es nuestro lugar. ¿A qué tarea nos ha llamado el Señor? ¿Cuáles son las principales tareas de un hombre en el hogar? ¿Recuerdan? Dormir, dormir y dormir. ¿Cuál es la principal tarea de un hombre en el hogar? ¿Cuál es la principal tarea de un hombre en la iglesia? ¿Qué dicen? Las que ustedes más realizan. Evadir, evadir y evadir. O asumir con valor la responsabilidad. Había guerra, había amenaza, había atacantes, había fieros guerreros al otro lado y los hebreos estaban dormidos. Amados hermanos, esperamos que esto sirva para nosotros. El pueblo tiene que levantarse, pero para levantarse requiere primero hacer una firme resolución en su corazón. Es decir, nos vamos a levantar y vamos a tomar o a poner manos a la obra. Recuerden que en la época de Gedeón, que fue el siguiente juez de Israel, Gedeón era un crítico tenaz de lo que sucedía. Era un analista de lo que acontecía. Cuando a Gedeón le preguntaban, ¿cómo está la situación? ¿Saben qué decía Gedeón? Mire, esto está así, 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 por esto, por aquello. Y la solución es la siguiente. Y le dice Dios, ¿y entonces por qué usted no va si la tiene clara? Porque estoy ocupado, y porque no fui llamado, y porque otros lo deben hacer. Y Dios le dijo, si tiene tanta fuerza, y si es capaz de criticar y de censurar y de ver las fallas, y si tiene claridad de lo que hay que hacer, ve con esa tu fuerza. Y en tus manos el pueblo será libre de los madianitas. Y la Biblia dice que Gedeón rehusó ir. Puso primero una señal, que era una excusa. Cuando dice que buscó señal, era una excusa para no ir. Era como cuando uno dice, si está lloviendo, preciso, no voy. Y la Biblia dice que la señal Dios hizo que fuera favorable para positivo, obediencia. Y luego dijo, bueno, pero ¿por qué no ponemos otra señal? Y puso una segunda señal y fue positiva. No pudo evadir. Pero Gedeón es similar a Barak. Valientes para hacer análisis, para ver las fallas, para ver los vacíos, pero cobardes para asumir. Y así solemos ser muchos de nosotros. Por eso necesitamos grandes resoluciones del corazón. Ante grandes problemas, grandes resoluciones. La pregunta es, ¿cuál va a ser su resolución hoy? ¿Levantarse mañana temprano o esperar que lo levante? ¿Qué resolución va a tomar? Hay hombres que dicen, los he escuchado lamentarse, yo llevo 20 años soñando con esto. Llevo 30 años, ese es mi sueño. Bueno, siga soñando. Siga soñando. La Biblia dice, manos a la obra. El día aceptable es hoy, levántate hoy. Acción, porque si no va a quedar deshonrado y en vergüenza. Y no espere que alguien lo despierte con una estaca o con un mazo. Porque es lo que está diciendo aquí.
A veces evadimos hasta que Dios nos tiene que llamar la atención y duele. ¿Recuerdan cómo le llamó la atención a Jacob? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan cómo se la llamó a José? ¿Qué esperamos, amados hermanos? ¿Estamos contemplando el balido de los rebaños y contemplando el sonido de los carros? ¿O estamos en el pie o en el campo de batalla? ¿Qué es más honroso y más meritorio? ¿Qué es más necesario? Amados hermanos, no nos quedemos, no nos durmamos, no nos quedemos quietos, sino hagamos resoluciones firmes de corazón. Estamos al final de un año más y cuando llegan estos tiempos uno comienza a decir, a sacar la lista de propósitos, ¿cierto? Uno dice, este no, este no, este no, este tampoco. Bueno, este año no fue, ¿sí? Pero vamos a ponerlos para el próximo año. Algunos solamente le cambian el número 6, el 5 por el 6. Los mismos propósitos, no se lograron, entonces el mismo propósito para el próximo año. Necesitamos resoluciones firmes del corazón. ¿Recuerdan Daniel que dijo? Propuso en su corazón no contaminarse y lo logró con la ayuda del Señor. Si no tenemos su ayuda, nosotros vamos a ser derrotados, pero con la ayuda del Señor lo vamos a lograr. Dice la Biblia, Jehová libró al pueblo de Israel de mano de los enemigos que los atacaban y hubo paz, 40 años. ¿Saben qué significa 40 años? Una generación. Es decir, esa generación que se despertó logró tener o conseguir paz para la nación durante ese periodo. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Luego se levantó otros dormidos, otros que se quedaron. Amados hermanos, tenemos un gran encargo, porque no necesitamos paz y tranquilidad por 20 años, ni por 40. Necesitamos que generación tras generación, nuestros hijos y nuestros nietos honren al Señor. Recuerden que Josué hizo una gran resolución. Yo y mi casa. Y cuando él murió, ¿qué dice la Biblia? Se levantó una generación que no conocía a Jehová. Es decir, aquí es otro ejemplo de lo mismo. Hubo paz por 40 años, es decir, otra vez condenados a hombres pusilánimes, a hombres inconstantes, a hombres que no toman conciencia, a hombres que andan dormidos, que se les acaba todo, se les destruye todo y no tomaron acción. Que Dios nos levante, que nos despierte. Ojalá use a Débora para despertarnos, que no use una mujer extranjera, porque esos golpes son dolorosos y traen grandes consecuencias. Tenemos la esperanza y la promesa que Dios le dijo a través de Débora. ¿No te ha dicho Jehová que va a estar contigo? ¿No te ha asegurado victoria? ¿Miedo de qué, amados hermanos? Si vamos a la fija, la única batalla ganada es la batalla que emprendemos en el reino. Pero aún así nos quedamos diciendo, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y si tú vas conmigo, también me da miedo y me quedo atrás. Hombres, ¿el miedo los devora? ¿O le tienen miedo a Débora? Que el Señor nos ayude. Jehová Dios está con nosotros. Él hará que el pueblo sea reunido a los enemigos y los voy a derrotar y ustedes simplemente vayan. Era tan simple solo levantarse e ir. A veces es tan simple, amados hermanos, las cosas que Dios nos pasa. Los deberes que Él nos dice, a veces simplemente levántese usted, que después de usted irán otros. Simplemente párese en el camino que otro lo acompaña. Pero a veces nos quedamos diciendo, bueno, yo espero que alguien vaya primero. Y si no se levanta uno primero, nos vamos quedando todos y el tiempo va pasando y los enemigos se van haciendo más fuertes y la guerra está siendo perdida. Que el Señor nos ayude y que podamos tener el valor para poder levantarnos y que la tierra tenga reposo a causa del cuidado y la fidelidad del Señor. Gracias a Dios por mujeres valientes. Gracias a Dios por esposas valientes que ayudan al esposo, que velan por sus hijos y que no suplantan o no aprovechan ese vacío y que más bien le dicen al esposo, no que lo levantan, sino que le dicen levántate, levántate, te toca.
yo te animo, yo te respaldo, es tu deber, es tu obligación. Y si no quieres ir solo, yo te acompaño, pero vamos, no hay que dejar tiempo, no hay que pasar más sin hacer nada. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Y respondámonos a la pregunta, ¿qué tan cobarde he sido y qué resolución voy a hacer en mi corazón para emprender de ahora en adelante? Señor, gracias te damos por tu palabra. Tu palabra nos muestra el valor de estas mujeres, pero nos muestra también la cobardía de estos hombres, que sabiendo lo que debían hacer y teniendo el encargo para hacerlo, no lo habían hecho, porque tenían miedo, porque estaban demasiado confiados y porque se habían quedado dormidos, resignados, viendo cómo los problemas los asolaban y cómo sus enemigos prosperaban. Posiblemente muchos de nosotros hoy calificamos para ese epíteto de miedosos. Posiblemente muchos de nosotros somos positivos para miedosos, para cobardes, para pusilánimes. Posiblemente hemos dejado pasar años y años en situaciones que no hemos tomado acción y necesitamos hacer resoluciones firmes de corazón. Hasta aquí, no va más, me levanto, tomo acción, asumo compromiso. No puedo seguir postrado en este camino. Necesito levantarme y asumir liderazgo. Necesito levantarme y tomar acción. Necesito tomar en serio lo que Dios me ha dicho, porque o si no, estoy perdido y estoy siendo deshonrado. Gracias por hombres que hoy toman resolución. Gracias por hombres que hoy toman conciencia, que hoy se levantan y dicen, vamos con fuerza, con confianza, a obedecer al Señor, a asumir compromisos de liderazgo y a cumplir los encargos para los cuales el Señor nos ha llamado. Ayúdanos, Señor. Pero ten misericordia de aquellos que aún después de esto se quedan, como los hombres de Gad, de Rubén y de Galaad, que aún después de esta victoria, cuando fue derrotado el ejército cananeo, ellos siguieron quedados en la retaguardia, cobardes y con miedo y no se levantaron. Ayúdalos, Señor, porque esos hombres cobardes cosechan consecuencias, y no solo para ellos, sino para sus hogares y también para la iglesia y para la sociedad. Haz de nosotros los varones hombres valientes, pero no valientes para pecar, no valientes para huir, no valientes para dormir, sino valientes para asumir el liderazgo, para ponernos en el sendero, para tomar la bandera, para ir al frente liderando nuestros hogares, liderando nuestros hijos, sirviendo en la iglesia, siendo hombres de verdad, hombres de carácter, hombres firmes, hombres dedicados y consagrados a ti. Levanta entre nosotros hombres de esa manera, de esa talla, que lo que sobresalga en ellos no es los logros del gimnasio ni los logros de su trabajo, sino que sobresalga los logros del carácter tuyo en sus vidas. Y también a mujeres valientes que apoyen a su esposo, que lo animen, que lo ayuden a estimular en la fe, que lo acompañen, lo respalden, que construyan en equipo un hogar, una relación sólida, donde se apoyan, donde se acompañan, donde se respaldan, y no donde haya división y donde el uno esté viendo la debilidad del otro para aprovecharse. Ayúdanos, Señor, necesitamos, porque o si no la opresión nos gana y nuestros enemigos prosperan. Te rogamos todo esto con acción de gracias y honramos a Jesucristo por estar con nosotros, asegurándonos victoria y asegurándonos salida para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.